porque al principio no contemplaba, de plano no contemplaba la idea de volver a embarazarme, porque sí fue muy traumante la experiencia, como a muchas les debe de pasar. Mi papá muy preocupado de que la gente se burlara de nosotros. Me dijo, la próxima vez que se embaracen, sabiendo él que iba a haber más, dijo, no le vayas a platicar a la gente hasta que ya estén bien seguros que se va a lograr, hijo. O sea, como quería saber como a quién se iba a parecer más, a mi mamá o a mi papá. Claro. El que tengas un hijo y al día siguiente ya no lo tengas, ese es el dolor más fuerte que yo he sentido. Se mueren nuestros hijos y nosotros queremos encontrarnos uno así, o sea, como que nos lo vengan a dejar a la puerta de la casa, ¿no? Pero cuando nuestros hijos se van, cuando nuestros hijos mueren, simplemente no hay palabras. No hay una palabra que describa esto. Y esta sensación, este duelo por la muerte de un hijo, también incluye a estos bebés que parten demasiado pronto. Yo no te puedo asegurar que va a volver a pasar o no pasar lo mismo, pero por lo mismo disfruta ahorita. Esto es Duelo Respetado. Hola, bienvenida, bienvenido, como cada semana, a este espacio donde hablamos del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro con herramientas prácticas que te ayuden a transitar tu proceso de duelo de manera respetuosa. Pues el día de hoy tengo el gusto, el honor de compartir este espacio con una gran mujer que además fuimos colegas, fuimos compañeras dentro de la especialidad con Mónica Álvarez y créanme que es un honor. Estoy muy emocionada con que hoy nos acompañe y más hablar de un tema que seguramente a muchos de ustedes pueda generar algún tipo de conflicto. Sin embargo, yo quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón. Acuérdate que en este espacio hablamos de romper el silencio y de dar voz y de dar voto a un duelo que todo mundo pueda tenerlo con respeto, independientemente del tipo, de la forma, de las maneras. Hoy tengo el gusto de compartir espacio con Eva Puig. Ella es licenciada en Filosofía, hipnoterapeuta, creadora del proyecto Cora, y Eva se dedica a dar acompañamiento y a romper el silencio en tema de duelo por un aborto voluntario. Bienvenida, Eva, qué gusto que nos acompañes. Gracias. Bueno, me acabas de presentar. Yo quería primero, sobre todo también, para mí, pues también es un honor y un placer estar aquí con una compañera de formación, pero sobre todo pues en un espacio, ¿no?, donde se empieza a dar visibilidad pues a un tema tan delicado y para el cual muchas veces nos faltan palabras, ¿no? No sabemos cómo aproximarnos, como es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, pues muy agradecida que des este espacio, ¿no?, para poder empezar. Como tú dices, ¿no?, si tu podcast es un lugar para romper el silencio, yo creo que de los silencios más densos que rodean a la mujer, ¿no?, es el de esta experiencia, ¿no?, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Y pareciera a priori, ¿no?, que es una experiencia que siempre le sucede a las otras, ¿no?, o que no son tantas mujeres, ¿no?, las que piden, ¿no?, una interrupción voluntaria del embarazo. Y la verdad, por ejemplo, aquí en España, yo soy de España, cuando se habla de duelo gestacional, normalmente se tienen en cuenta las pérdidas involuntarias, ¿no?, naturales del embarazo, y siempre se dice que son 80.000. Es decir, no es como un número que siempre se utiliza en formaciones y en charlas, ¿no? Y de 80.000 mujeres al año pierden, ¿no?, sus embarazos, no llegan al término. Y siempre dicen, es una de 4, ¿vale? Pues si tú vas a mirar las cifras en España de interrupciones del embarazo, nos estamos moviendo
cada año más o menos entre 100 y 110.000. Es decir, hay más mujeres que interrumpen que no mujeres que pues tienen pérdidas naturales. ¿Vale? ¿Qué implica eso? Que no es una experiencia menor, no es una experiencia que sucede en unas pocas, ¿no? Sino que es un número considerable. Y aquí pues faltaría pues ver cómo impacta esto en la vida de una mujer, ¿no? Si es una experiencia menor o muchas veces, como a mí me cuentan, a mí me relatan, ¿no? Muchas mujeres cuando vienen a consulta, ¿no? La mujer que entró en esa clínica o que se tomó esa pastilla y la que salió era otra. Entonces aquí estamos hablando de un cambio muy profundo, ¿no? En la percepción de algo sucede, ¿vale? Y, Así es. Y Así realmente es impresionante como esta experiencia que no es ni minoritaria ni menor, pues hay un silencio brutal. Y bueno, uno podría pensar en México, pues solo hay 2 estados, ¿no? Que es legal, muchos países de Latinoamérica pues es ilegal, y en España pues está normalizado. Pues no, o sea, en España está normalizado, está legalizado, pero aquí nadie habla de duelo en aborto voluntario. No nos hemos parado a mirar esta experiencia, es que ¿no? ese es el punto, Eva, eso es lo que creo que hace falta mirar, y voy a insistir mucho, independientemente del color del pañuelo que tengas. Aquí vamos más allá de eso, porque nosotras como profesionales acompañando duelos, lo que miramos es el impacto en la vida de las mujeres a corto, a largo y a mediano plazo. Y entonces quizá no sea un tema donde sea legal o no, ese no es un tema que Eva y yo estamos tocando. Estamos tocando el que antes de lanzar una piedra, mires las repercusiones que hay, porque después a mí me toca verlo, a ti te toca verlo, Eva, vienen estos duelos no resueltos, sí, que se van uniendo a otros duelos, y entonces como tenemos el tema de la culpa tan arraigado, si yo en mi juventud, vamos a suponer, tuve un aborto voluntario y ya después que me estabilicé y que estoy haciendo mi familia ya con todo en orden, por decirlo de alguna manera, y este bebé fallece, entonces la culpa de, claro, es que yo hice algo en el pasado que entonces ahora me pasan la factura como si esto fuera retroactivo. Y es ahí donde es importante que hablemos de los duelos, porque este también es un duelo y es importante dar voz y voto. Sí, primero, por un lado, que lo desconocemos todo, esta experiencia. Te lo digo claro. Pero no hay libros, o sea, de los primeros de los pocos libros que hay es el mío, ¿no? O sea, y hay uno de Teresa Burke en Estados Unidos. O sea, y lo que es peor, desconocemos que desconocemos, ¿sí? Yo no creo aquí al aborto sí, aborto no. Evidentemente yo defiendo la legalidad de la interrupción del embarazo. Aquí en España hemos luchado mucho, ¿no? Lucha mucho en muchos países del mundo por aborto gratuito, seguro y ¿cuál es la tercera? Seguro, gratuito, y hay otra tercera consigna. Pero yo siempre digo, vale, pero tiene que ser informado, respetado y acompañado, ¿vale? Y esa parte, en los países donde se ha conseguido, no es vista, ¿vale? No enseguida nos vamos, como tú dices, enseguida nos vamos al tema ético, al tema político, obviando lo que yo intento. Yo soy filósofa, ¿vale? Y toda mi manera de hablar del aborto parte de una única pregunta, que es muy simple, ¿no? Que es, ¿qué es un aborto voluntario? Pareciera que todo el mundo lo puede responder, ¿vale? Pero no sabemos, o sea, parece, así como a nivel general, hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, tú me has hablado de una mujer joven que interrumpe. O sea, en España, estadísticamente, las mujeres, el mayor número de mujeres que interrumpe es entre 25 y 35. Yo atiendo a un montón de madres, mujeres que económicamente podrían llevar ese embarazo adelante, pero a veces hay
hay otras circunstancias que hacen que no se sientan capaces o que opten por en ese momento el no. ¿Vale? Pero o sea, hay todos esos mitos, ¿no? De la mujer joven, yo digo, interrumpen mujeres de todas las creencias, de todas las edades, de todo, madres, no madres, ¿no? Incluso mujeres que a veces han estado buscando un hijo muchísimo, ¿vale? Incluso en procesos de fecundación in vitro, y luego se quedan embarazadas un segundo, un tercero, interrumpen ese segundo o tercero. O sea, pasa de todo, ¿no? Es una experiencia que cada historia es única. Y lo que nos deberíamos parar a pensar es eso, lo que decía, una pregunta muy simple. ¿Qué es un aborto voluntario? ¿Vale? Porque normalmente hay esta imagen, primero de estos mitos, ¿no? Que solo chicas jóvenes, etcétera, ¿no? Y luego hay esta idea de que lo tienes claro y tomas la decisión, interrumpes y sigues con tu vida. Y eso no es así muchas veces. Hay algunas que sí, yo digo que es un proceso complejo y si te encajan todas las fichas, pues fantástico. Pero muchas veces esto no es así, o sea, cuesta muchísimo decidir, la decisión no es nada clara. Muchísimas mujeres a mí me dicen, yo fui a la clínica o me tomé esa pastilla cuando es farmacológico con dudas, o sea, pero ya desesperadamente, es como decir, bueno, ya tengo que tomar una decisión. Luego la ID médica, pues también se tendría que mirar muy, muy de cerca, ¿vale? Incluso donde es legal, y ya no te digo dónde es ilegal porque ahí te juegas la vida. Y luego, o sea, en este mito de que todo termina, es mentira, luego todo empieza. A mí muchas mujeres, o sea, hay todo un proceso ahí de pérdida, que muchas veces dices, bueno, luego entraríamos, ¿no? En eso, o sea, que se ha perdido, pero también hay un proceso de aceptación de la decisión y de la mujer que tomó esa decisión. Y entramos en un duelo hiper complicada la mujer que interrumpe, muchas veces pues en la interrupción, o sea, no es que no vuelva a su vida anterior, sino que su vida ha volado por los aires. Y encima disimula, encima hace como si nada pasara. O si lo explicas, si tienes la suerte de tener un entorno en el cual puedes hablarlo, la mayoría de veces no te entienden, ¿no? Porque dicen, bueno, si lo has elegido, claro. ¿Qué te está pasando, no? Y en este sentido, Eva, a mí me gustaría que pudiéramos hablar de tu maravilloso libro. Y digo por qué maravilloso, porque la forma como contactas, la forma como hablas, o sea, en primera, el que lo haces a través de cartas, el que lo haces desnudando tu alma, y además, yo te lo decía, ahora no lo tengo claro si era la carta 6 o la carta 9, pero es en general esta reconexión con nosotras cuando nuestros hijos ya no están o cuando yo decido, por la razón que sea, tener una interrupción. Porque de pronto creemos, como decías, de los tantos mitos, que es por tu gusto es, ¿no? Aquí en México tenemos una canción que va así, ¿no? Y mi gusto es y quién me lo quitará. Pero realmente no va por ese tema, no va por ahí, porque a veces no es mi gusto. Sin embargo, hay 1000 factores y que es importante que ampliemos la mirada. Cuéntame de tu libro, ¿por qué surge este libro de cartas íntimas tras un aborto voluntario? Sí, bueno, este es el título, ¿no? Cartas íntimas tras un aborto voluntario. Fíjate que gracias es que no lo miraba y ahora lo miro y no me podéis ver, pero me surge una sonrisa, ¿no? Este libro nace... sí, porque es un hijo, ¿no? Y hace tiempo que no nos encontrábamos. Claro, y mira hasta dónde ha llegado. Mucho, ¿no? Me conmueve mucho, ¿no? Cuando me llegan mujeres que lo han leído, hombres que lo han leído también. Es un libro destinado sobre todo a dar luz y acompañar a mujeres que han pasado por una interrupción voluntaria del embarazo, pero también tiene una vocación de ser un ensayo, ¿vale? Y es en ese sentido, pues las cartas era el género perfecto, ¿no? El género que a mí me permitía, por un lado,
hablar en primera persona y de una forma muy íntima, ¿vale? Yo, pues, es público, ¿no? Yo interrumpí mi embarazo, pues, ahora ya, pues, 11 años. Siempre digo 10, pero no, ahora ya deben ser 11. Sí, porque acabo de 36, a los 35. Fíjate que ya no era una jovencita yo, ¿vale? O sea, yo interrumpí con 35. Sí. Y entonces, en ese momento de mi interrupción, con 35, yo empecé a buscar, buscar información, y mi manera de acceder a la información era a través de libros. Y me fui a una librería, ¿no?, dedicada a la mujer en mi ciudad natal, que es Barcelona, ¿no? Y yo ahí pues pregunté si había pues, literatura sobre el aborto voluntario, ¿no? Y yo pensaba encontrarme una estantería llena de libros. Y la mujer se quedó como diciendo, pues no sé, ¿no? Me enseñó alguna cosa sobre los derechos de la mujer a abortar, pero yo decía, no, yo quiero alguien que me cuente, ¿no? Porque yo, Claro. Yo le dije muy sinceramente, yo acabo de pasar por esa experiencia, la mujer se quedó a cuadros, fíjate, o sea, no es una cosa que se diga, incluso en un país donde es legal, ¿no? Digo, necesito información. Y apenas tenían nada, tenían un libro que me lo compré, pero solo uno, no una estantería llena, ¿no? Y yo en ese momento, yo me quedé como escandalizada y yo sentí una voz, o sea, una voz dentro de mí que me dijo, yo escribiré ese libro, ¿sabes? Fue como algo, y esa voz me acompañó muchísimos años. Lo podía haber escrito en ese momento, pero bueno, pasaron los años, yo me formé en duelo y luego conocí a Mónica Álvarez, pero años más tarde, y entré en contacto con el duelo gestacional y perinatal. Entonces yo ahí fue cuando yo le pregunté a Mónica, digo, ¿y el duelo por IVE, la interrupción? Digo, no me da la vida para más, dice, lo tengo pendiente. Y ahí fue cuando yo empecé pues a focalizarme, ¿no?, en hacer ese tipo de acompañamiento en duelos por aborto voluntario. Y al empezar a profesionalizar fue el momento para mí yo había escrito cosas, ¿vale? La idea era un libro más dedicado a profesionales, más formal, ¿vale? Pero el otro momento clave, el momento clave de la voz que yo escucho, ¿no?, de yo escribir ese libro. Y después hay otro momento clave, yo tenía, pues eso, tenía incluso un capítulo 2 o 3, ¿no? Un poco, no muy avanzado, pero de un libro más profesional, ¿no? Aunque este libro es profesional, o sea, va también dedicado a profesionales. Pero fue un día de verano que yo me fui a la biblioteca, estaba muy cansada, hacía mucho calor, hacía mucho tiempo que no me iba a la biblioteca a trabajar, normalmente iba a buscar libros, pero no. Y tenía todo el tiempo del mundo y me puse a escribir una carta a un amigo, ¿vale? Yo cuando era muy joven, todos mis 20, ya era viajera y escribía un montón de cartas, no era la época de internet aún, ¿no? Sí. He sido una gran escritora de cartas y hacía años que no escribía cartas. Y estando ahí en esa biblioteca, yo me acordaré también siempre como esa voz, ¿no? Cuando dejé el de escribir, o sea, dejé el boli y fue como un libro de cartas, ¿sabes? Claro. Como cartas. O sea, el libro del aborto tiene que ser un libro de cartas, escribe cartas, ¿no? Y ya fue así, ya empecé y es una voz muy mía, porque la carta es lo que te digo, permite la primera persona, permite el diálogo íntimo, por eso cartas íntimas, pero a la vez te da la libertad de hacer un ensayo, ¿no? De hecho, la filosofía, la literatura filosófica y filósofos que han escrito, cuyas cartas han hecho libros, ¿no? Sí. Entonces, es un género que a mí me encanta, ¿no? Aparte el tiempo de la carta es un tiempo... es otro tiempo, ¿no?, que el del mail o el del mensaje. Sí, claro. O el de Twitter. Aparte, Eva, yo lo que pude rescatar o lo que para mí fue muy significativo después de leer tu libro, en mi caso yo no he pasado por una interrupción voluntaria, sin embargo pude conectar porque en el fondo el dolor es ese duelo, que insisto, tenemos que respetarnos unos a otros nuestros procesos
sin minimizar, ¿no? O sea, porque el tuyo duele si no tendría que doler, o porque tú lloras, que al final lo vivimos en cualquier nivel, ¿no? Quienes nuestros hijos partieron chiquititos en primer trimestre, bueno, tú por qué lloras si no era nada, ¿no? Voltean. Y así podemos seguir, ¿no? O sea, si era chiquito, pues mira, mejor ahorita. Y si era más grande, pues mira, también mejor ahorita. O sea, esa costumbre que tenemos los seres humanos de invalidar el dolor ajeno, porque el hecho de que no lo comprenda no quiere decir que tengo una posición para poder juzgar qué tanto te duele. Entonces, en tu libro logras plasmar no solamente tus sentimientos, sino poder mirar el dolor de otras personas desde el amor y la empatía. Para mí eso ha sido muy valioso, Eva, muy valioso, el poder mirar y decir, ¿quién soy yo? Cualquier duelo, ¿no? Quizá una mujer que vivía violencia en su casa y el marido ahora con tema de COVID fallece y dices tú, pero si tú ni siquiera tendrías que estar triste, ¿no? Tendrías que estar agradecida porque falleció. Tú no sabes su proceso. Cada uno, decimos por estas tierras, cada uno sabemos en dónde aprieta el zapato. Y solamente el que lo trae puesto sabe dónde lastima. Y esa apertura que tuviste en tu libro, donde nos fuiste llevando de la mano, compartiste de verdad tu intimidad en este sentido, tu proceso de duelo, creo que es muy valioso. Tanto si lo has vivido o si no lo has vivido. El punto es el respeto al dolor de los demás. Y fíjate, las cartas como una herramienta terapéutica, ¿no? Nosotros en acompañamiento en duelo, pues es uno de los recursos que usamos mucho, el escribir cartas y escribirlas a mano, porque no tiene el mismo impacto hacer una carta en la computadora que escribirlo a mano con tu puño y letra. Eso es sanador. Es otra cosa. Sí, fíjate que a mí a veces me llegan mensajes de gente que no ha interrumpido, ¿no? Que no ha abortado, pero que han dicho, ostras, lo leí y me hiciste recordar mi proceso de separación, pero finalmente hablas de un duelo, ¿no? Y evidentemente es un duelo por aborto voluntario, ¿no? Con lo cual tiene unas características muy concretas, pero también hay cartas que hablan de la soledad, de la ira, de la culpa, y eso se da en todos los duelos, ¿no? Del miedo, de la nostalgia. Entonces, gente, ¿no? Que no ha vivido, ¿no? un aborto voluntario, aparte de que puede entender, gracias al libro, lo que esta experiencia supone, muchas veces se sienten identificados en otros procesos suyos de dolor, de duelo, a través de leer el libro. Exacto, ¿no? Me parece. Así es. Muy bello. Y también mujeres que han tenido pérdidas naturales, ¿no? Que lo han leído, pues también no he recibido por ningún lado, ¿no? Una crítica o que va, ¿no? Es como, ostras, gracias, ¿no? O sea, hay párrafos, mujeres que han pasado por duelos, por pérdidas naturales, decir, hay párrafos que es que me sentía totalmente identificada, ¿ves? Y no eran abortos voluntarios, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que el libro va más allá, ¿no? Pero aún así el gran mérito creo que es eso, ¿no? De poner a la luz un proceso muy complejo y muy poco visibilizado, ¿no? Y explicarlo, ¿no? Yo creo que queda muy claro por qué duele, ¿no? O por qué puede doler. Exacto. Un aborto voluntario, todos los tabús que toca, ¿no? Hay una carta que es la más larga, de hecho, del libro, que se llama Un tabú entre tabús. Exacto. ¿No? Es 4 tabús en uno, ¿no? Y hablo ahí que el aborto pues toca el tabú de la muerte, ¿no? El tabú del dolor, es decir, no sabemos cómo relacionarnos con la muerte, no sabemos cómo relacionarnos con el dolor, pero más allá el tabú de negar la maternidad, ¿no? Eso no está permitido socialmente. Y finalmente el tabú del cuerpo de la mujer, ¿no? de ser autónomas en nuestro cuerpo y de la libertad de nuestro cuerpo, donde empieza y donde termina, ¿no? Entonces, bueno, son muchos tabúes para una experiencia, ¿no? Y yo creo que
eso el libro lo consigue, ¿no? Poder llevar una mirada amorosa y a la vez comprensiva, ¿no? de este tipo de procesos, porque, como te decía al principio, es que es la gran asignatura pendiente que tenemos como mujeres, ¿no? Hoy en día se habla de todo, se habla de abusos sexuales, se habla podemos empezar a hablar de nuestras experiencias, ¿no? de pérdidas gestacionales, de violación, ¿no? Cada vez perdemos más el miedo y de nuestras maternidades, ¿no? De las dificultades que tenemos como madres, pero del aborto aún no estamos hablando, ¿no? No estamos pudiendo hablar con profundidad y con empatía, ¿vale? Porque del aborto hablamos mucho en blanco y negro, ¿sabes? Pero en profundidad y empatía. Pero las primeras que tenemos que empezar a hacerlo, creo yo, somos las mujeres que lo hemos vivido. Y el tema aquí está que hay muy pocas que consiguen sanarlo, ¿no? Hay muy pocas porque aún pesa mucha culpa, porque pesa mucha vergüenza, hay mucho estigma, ya no te digo en países donde es ilegal. Entonces es como, y donde pareciera que te podrían acoger, que es desde las filas feministas, es como se niega muchas veces ese dolor, ¿no? Porque se asocia con arrepentimiento y dices, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero que haya arrepentimiento tampoco significa que tengamos que legalizar el aborto, que el aborto es una experiencia mala, es simplemente que la decisión en ese momento de esa mujer, pues igual con el tiempo, pues hubiera tomado otra, ¿no? Entonces, hay ahí todo, pues cuesta mucho hablar, ¿no? Pero yo creo que las primeras que tenemos que empezar a hablar desde la serenidad, al menos las que la hemos conquistado, ¿no? Sí, claro. Cada vez somos más, ¿no? Somos poquitas, pero más. Y tú sabes que una luz empieza a encender otras y... Exacto. Y quizás hace 10 años, el duelo gestacional, 10, 15 años, el duelo gestacional y perinatal ni existía, ¿no? Como tal, ni formaciones en España y en Latinoamérica. Y hoy en día lo hemos normalizado, ¿no? Pues esperemos que de aquí 15 años... pues podamos hablar, podamos entender, ¿no? Lo que es una experiencia de interrupción voluntaria del embarazo y haya profesionales que sepan acompañarla y haya una conciencia social de entender que esa mujer sí lo eligió y estaba en su derecho, pero no es una de las decisiones más difíciles que podemos tomar como mujeres y que no es inocua, ¿no? Y que tiene que poder transitarla, ¿no? de una forma sana. Y para eso tiene que poder hablar de ella, tener una comunidad de apoyo, terapeutas que la puedan pues también guiar, ¿no? Y acompañar. Y bueno, esperemos que de aquí a 10 años pues eso se dé. Que se siga rompiendo el silencio, porque al final es poder tener esa empatía. Es que ese es el tema, ¿no? Que bueno, ya tendremos oportunidad de profundizar más adelante. Eva, el tiempo nos está comiendo, pero no me gustaría cerrar este episodio sin que nos compartas qué mensaje les darías a estas mujeres que por la razón que fuera y en el momento que fuera, quizá por una indicación médica, quizá por la razón que ellas decidan y toman esta decisión de hacer una interrupción de su embarazo, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías a quienes están iniciando este proceso de duelo? Pues que hay luz al final del túnel, ¿vale? Que no te estás volviendo loca, pues esa sensación de locura es muy habitual, en todo duelo, pero en este en especial porque se vive con un aislamiento muy extremo muchas veces, que no te estás volviendo loca y sobre todo creo que es importante ese mensaje de que hay luz. Normalmente hay 2 mensajes básicos que te dicen, ¿no? Socialmente, o esto no se supera nunca o olvídalo, ¿no? No es nada. Ninguno de esos caminos es sano, ¿no? El camino del medio, el sano, es llega a integrar esta experiencia en tu vida, ¿no? Llegar a integrar
el olvido nunca será posible, pero sí el recuerdo amoroso de la misma, ¿no? De quien la tomó y de todo, al final del camino, de todo lo que aprendiste. Ese camino es de los más difíciles, no es un camino fácil, pero hay esa posibilidad, ¿vale? Y que para recorrerlo pida ayuda, busque, hay también mi web, Proyecto Cora, hay el libro, si no profesional, no hay profesionales especializados en duelo por aborto voluntario, ¿vale? Pero bueno, poco a poco puede haber psicólogos que la pueden ayudar, que busque mujeres que hayan interrumpido, ¿sí? Poder empezar, ¿no? A recorrer ese camino y que se permita el dolor, se permita sentir, que no niegue lo que siente y que pueda ir encontrando esos espacios, ¿no? de hablarlo. No es fácil, no es porque ni siquiera en España existe. Sí, no, yo tengo un grupo de duelo, pues no es sencillo, ¿no? Pero que esto, ¿no? Yo le daría esto, sobre todo un mensaje de esperanza, y que para recorrer ese camino busque aliados. Es súper importante, sola es muy difícil. Yo en mi momento, mis aliados tenía pues grandes amigos, ¿no? Que pudieron sostenerme, y yo no me callé, yo no negué la pérdida, ¿vale? Para mí era obvio que yo lo había decidido, pero había un dolor. Entonces muchas veces se niega la pérdida y entramos ya en bucles muy complejos, ¿vale? Entonces, ese sería mi mensaje. No sé si he ido muy largo. No, está perfecto. Creo que al final siempre el crear esas tribus que nos sostengan y nos contengan es fundamental para cualquier proceso, porque lo que tendemos a hacer es el aislarnos y al final el dolor compartido hace que sea menos intenso. Bueno, fíjate, yo hace justo un año, inicié mis grupos de duelo, nos llamamos Las Apolo, el nombre de las misiones Apolo a la luna, ¿no? Sí, claro. Son grupos cerrados, ¿no? Hubo las Apolo 18, luego las 19 y ahora estamos las 20, que se unieron. Las 18 pues fuimos 6, 7, luego pues, se unió alguna más, 8 mujeres. Luego las 19 ya éramos 10 y las 20 hemos duplicado, somos 20 mujeres, he hecho 2 grupos, ¿no? Y la verdad que es una pasada. Es una pasada los sanadores que son, ¿no? Este tipo de grupos, ¿no? De decir, ostras, lo que me pasa a mí, le pasa a otras, y poder compartirlo, poder hacer de espejo. Hay mujeres que me han dicho a mí, literalmente, las Apolo me han salvado, ¿no? Es como decir, ostras, poder saber que lo que te está pasando es normal, ¿no? Es un alivio tremendo, porque claro, en el aborto voluntario, como duelo desautorizado y no permitido, muchas veces es lo que me está sucediendo, solo me sucede a mí y no. Entonces es muy grande, ¿no? Entonces poco a poco yo espero, ¿no? que se vayan haciendo, ¿no? Más grupos y se vayan. Es esencial, es uno de los duelos más complicados que hay, y para transitarlo necesitas apoyo. Sola es muy difícil, muy difícil. Así es, Eva, así es. Pues de cualquier forma, aquí en la descripción del episodio les dejaremos los enlaces donde pueden contactar a Eva. Les dejaremos el título de su libro, que aquí en México lo puedes conseguir en Amazon, en edición digital. Y pues Eva, de verdad no me queda más que darte las gracias por abrir tu corazón, por compartir esta experiencia y por romper el silencio ante un tema que es doloroso. De la forma en que se quiera mirar, es importante que también se valide el duelo. Insisto, no estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de una proyección humanizada, una empatía, ¿sí?
donde podamos ser empáticos ante el dolor del otro, aunque tal vez yo no lo entienda, aunque tal vez yo tenga una forma de pensar diferente, pero la empatía ante el dolor del otro es un punto que actualmente en la sociedad es importantísimo que retomemos, que nos volvamos humanos ante el dolor de los demás. Yo creo que hay dos cosas que necesitamos. Por un lado empatía y por otro lado pensamiento profundo. Profundidad en el pensar, ¿no? Las dos cosas. Abertura en el sentir y profundidad en el pensar. Así es. Pues Eva, aquí seguramente estaremos invitándote nuevamente. Sí, Te agradezco mucho, es un honor poder compartir este espacio. Y a todos los que nos están escuchando, también gracias por escucharnos. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.